Alcanzando el conocimiento. Bienvenidos a Alcanzando el Conocimiento, a las videocharlas de los miércoles. Bueno, seguramente ustedes en esta semana estarán algunos de vacaciones, algunos con un poco más de tiempo libre, y es muy buen momento pues para revisar libros, entrevistas, y los invito a que se queden a ver esta entrevista que les vamos a presentar con Marta Lamas y con Francisco Cos Montiel de la ONU. Ellos van a hablar acerca del libro Deseo y Conflicto, publicado por el Fondo de Cultura Económica con el apoyo de las Naciones Unidas en la Oficina de Género. Bueno, recordarán ustedes que hace algunos meses, años, pues hubo todo un boom acerca de este movimiento Me Too, y bueno, se destaparon muchísimas cosas que había, que tenían que ver con abusos sexuales, con cosas que no se sabían, no se conocían. Y bueno, justamente pues en este libro se abordan esos temas, se aborda todo un análisis acerca de la política sexual y acerca de todas estas situaciones. Y bueno, pues este libro es una recopilación de diferentes investigadores de Argentina, Brasil y por supuesto de México. Acompáñenme a ver esta entrevista. Bienvenidos a Alcanzando el Conocimiento. Me da muchísimo gusto estar aquí en la librería Elena Garro del Fondo de Cultura Económica en el barrio de Coyoacán, y pues tengo el gusto, está conmigo pues la activista, escritora, pensadora Marta Lamas. Gracias por estar con nosotros. Y también está con nosotros Francisco Cos Montiel. Él es de la Agencia de Investigación en temas de género de las Naciones Unidas. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Bueno, pues vamos a hablar de un libro muy interesante que es una compilación de varios ensayos que hace Marta Lamas y Mariana Palumbo, y bueno, estos ensayos son escritos por muchísimas otras personas. Es Deseo y Conflicto, y bueno, pues habla de muchos temas muy interesantes. Vamos a empezar a platicar con Francisco, porque él hace justamente el prólogo de este libro. Platícanos, tú haces en este prólogo, que si lo alcancé a revisar, pues como una compilación, un poco de un adelanto de lo que es el libro. Pero antes que nada, Naciones Unidas, bueno, tiene una agenda de género, algunos están de acuerdo, otros no. En fin, en los últimos tiempos también ha habido muchísimas polémicas al respecto. ¿Por qué hacer el prólogo de este libro? ¿Por qué patrocinarlo? ¿Por qué Deseo y Conflicto? ¿Qué es lo que te lleva a Naciones Unidas a este tipo de acciones? Bueno, yo creo que en primer lugar la agenda de género de Naciones Unidas, con todas sus imperfecciones, finalmente es la agenda más completa y es la agenda que ha sido acordada por todos los Estados miembros, ¿no? Entonces es la agenda más fuerte con la que contamos, y justamente estamos muy preocupados, muy preocupadas de que se pueda lograr la igualdad de género, y nos estamos encontrando con que a pesar de los avances también hay retrocesos. Y esos retrocesos están en algunos discursos muy conservadores o en discursos que atentan directamente con los derechos de las mujeres. Muchos de estos derechos tienen que ver con la sexualidad, muchos de estos tienen que ver con algunos aspectos de la sexualidad como el deseo, y justamente es por eso que decidimos apoyar este libro. Porque si queremos avanzar en el proyecto de equidad de género hay que tocar también estos temas, y si queremos un mayor entendimiento tenemos que investigar y tenemos que apoyar este tipo de investigaciones que van un poco más allá. Dentro de estos retrocesos de los que hablamos, sí, hay una agenda antigénero justamente, pero también me parece que hay exageraciones, o sea, en toda esta agenda, estas expresiones, como que todavía no se llega a ese equilibrio que quisiéramos. Marta, tú has estudiado estos temas muchísimas veces, pues ha sido en muchos momentos muy controvertida, y bueno, pues algunos hemos estado muy de acuerdo contigo, en otras cosas no. En fin, eres una mujer que siempre ha causado una polémica. ¿Qué nos dices de Deseo y Conflicto? Mira, Deseo y Conflicto es un conjunto de artículos, de capítulos de personas que viven en Argentina, en Brasil y en México, hombres y mujeres, algunos gays, otros heterosexuales, que el tema de la política sexual, sobre todo en los últimos años, con todo el escándalo que hubo en torno al Me Too, con las prácticas de cancelación, de escrache,
y con temas complicados incluso para las feministas como es el del comercio sexual, ¿no? Decidimos trabajar juntos en una especie de seminario por Zoom, mandarnos nuestros artículos, criticarnos, y luego tuvimos la fortuna de que Francisco quiso apoyar el libro y bueno, el contacto con el Fondo de Cultura por mi libro de acoso facilitó que saliera esto. Entonces, creo que sí hay una discusión sobre política sexual que está presente allí y que está presente en los temas en donde ha habido muy poca reflexión por escrito. Muchas personas han hablado de este tema de que es los scratches, ¿no? Los tendederos, la estigmatización, la cancelación, pero es la primera vez, creo, que se reúnen cabezas académicas que hacen investigación y escriben sobre ese tema. Por eso tiene que ver el deseo sexual, con el conflicto, con los conflictos que surgen en torno al deseo. Sin duda ha sido pues desde los 90, los 80, los 90 que empezamos como con este boom a nivel mundial y sobre todo en México, pues ha dado para muchísimas situaciones, ¿no? Marchas, tendederos, todo esto que vivimos con el Me Too, las demandas impresionantes, bueno, toda esta serie de máscaras que se cayeron con asuntos de acoso, pero aún como yo lo decía en un principio y también leyendo algunas de las páginas, pues coincido en que no hemos llegado como a ese punto de equilibrio, ¿no? ¿A qué tendríamos que llegar? ¿A qué teníamos que reflexionar? También hablan, por ejemplo, mencionan de que de pronto la agenda sexual ha sido muy utilizada políticamente, pero bueno, al mismo tiempo no se consolida. ¿Qué nos pueden decir acerca de esto? Yo creo que una coincidencia de todos los autores que escribimos es que tenemos una postura antipunitivista. Hemos visto que ha crecido una reacción muy punitiva, muy exagerada, pongámosle penas más fuertes, más años de cárcel, expúlsenlo, cuando hay que, claro que hay que hacer algo cuando una persona traspasa, digamos, los límites de una conducta aceptable, ¿no? Otra cosa son los delitos, una violación es una violación. Pero en cosas pequeñas, en donde a lo mejor sería más interesante tener un debate, que se ofreciera una disculpa pública, que se analizara por qué todavía en este momento hay hombres capaces de meterle la mano a una compañera de trabajo, por ejemplo, ¿no? Bueno, yo creo que eso amerita un debate y no simplemente una reacción punitiva. Y eso yo creo que es uno de los elementos que quedan muy claros con este libro. Francisco. Pues yo quisiera retomar también tu punto, ¿no? De que si es una exageración o no. Yo creo que estamos viendo retrocesos muy importantes a nivel global, ¿no? Por ejemplo, en Asia, la participación de las mujeres en el mercado laboral está disminuyendo a un ritmo altísimo, lo cual es un retroceso en derechos económicos. Si estamos viendo los discursos en muchas plataformas políticas de nuestra región, vemos que el derecho, ¿no?, a la libre elección en la reproducción va hacia atrás. En la nueva Constitución de Chile se está tratando de quitar ese derecho. Entonces yo creo que son cosas muy reales. Y creo que este libro lo que ayuda es a aportar también a algunos aspectos que no se toman siempre en esas discusiones, ¿no? Una de las grandes contribuciones es tomar todo el tema del inconsciente, ¿no? Y toda la necesidad de entender que nuestras acciones no solamente son racionales, sino que pasan por lo inconsciente, y que es una de las aportaciones que desde hace muchos años hace tanto teórica como prácticamente Marta Lamas. Y hay dos psicoanalistas que escriben en el libro. Está una argentina, Alexandra Cojan, y una mexicana, Cristina Palomar, y creo que es bien interesante el introducir la dinámica psíquica que hay en torno a la sexualidad. Porque a final de cuentas todos los excesos o también los retrocesos o también las políticas punitivas, también todo eso pasa por la mente, y la mente de muchos de los actores, bueno, hasta del mismo acosador o hasta del mismo violador, o hasta hay momentos en donde están pasando por esta persona un montón de situaciones que no se están tomando en cuenta, ¿no? Y de emociones. Y de emociones. De afectos, claro. De emociones, sí. Y yo creo que más en los últimos años, ¿no? Yo creo que las emociones todavía no hemos llegado a poder reconocerlas, y también reconocerlas, y 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 reconocerlas,
y decir, bueno, es que esto pasó porque sentí tal cosa, ¿no? Bueno, pues tenemos poco tiempo, porque estamos a unos minutos de que sea la presentación de este libro, justamente aquí en la librería Elena Garro, pero ya nada más para terminar, quisiera hacerles una pregunta más. ¿Qué es? Ya hablamos de un poquito por qué los retrocesos, por qué si hay excesos, si no hay excesos de ambas partes, pero ¿hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde podríamos llegar a una sociedad en donde hubiera un punto de equilibrio, que ni para unos les pareciera una cosa exagerada, para otra, y tampoco se pusieran medidas ni punitivas ni que retrocedieran? Como, ¿qué es lo que necesitaríamos en el ámbito de la sexualidad, en el ámbito de todo lo que traemos pues muchas veces en el inconsciente? Yo creo que el tema de la democracia, el estar enmarcado el debate en términos democráticos, yo no le voy a cambiar su posición a una señora súper católica que sigue pensando que hay un tema de pecado en la sexualidad. Lo que esa señora súper católica tiene que entender es que mi concepción de la sexualidad es distinta y que mientras yo no me meta en su vida y ella no en la mía, las dos tenemos derecho a existir en nuestro país. Entonces, para mí el fondo es también un reclamo democrático de libertad de expresión y de respeto a las distintas posturas de las personas, ¿no? Francisco. Bueno, en Naciones Unidas nuestro quehacer es la diplomacia, y en la diplomacia es saber entender las posiciones distintas, ¿no? Y saber respetarlas. Y en ese sentido lo que buscamos es poner los debates al centro, fomentar la discusión y tratar de llegar a acuerdos políticos. Pero en ese sentido, nos hace falta hablar más de los temas para tener Por supuesto. esta Debate aceptación. público. Claro. Y también trabajo de investigación y publicación de las investigaciones, ¿no? Aquí la colaboración de UNRITS con el fondo ha permitido que salga un libro muy barato, muy accesible para los estudiantes, digamos, ¿no? En donde hay una reflexión muy seria a partir de investigaciones y en donde estamos como mostrando un panorama, ¿no? Y creo que esto tiene que dar pie a unos debate público y hablar de estas cosas, ventilar el sexo. Ventilar, ¿no? Y además pues disfrutar muchas de las cosas, Claro. ¿no? Porque también esa cultura del disfrute, esa cultura de la aceptación misma de la persona, a eso todavía como sociedad mexicana me parece que todavía no hemos llegado. Claro, tenemos una cultura de una raigambre cristiana muy fuerte en donde el sexo se vincula al pecado. Exacto. Bueno. Y al pecado y a lo prohibido, ¿no? Uh-huh. Sí. Pues muchísimas gracias, les damos las gracias a Marta Lamas y a Francisco Cos, porque bueno, pues han estado aquí con nosotros en Alcanzando el Conocimiento. Les recomendamos mucho Deseo y Conflicto, es esta recopilación de varios ensayos muy interesantes, una investigación profunda, como ya lo decía Marta, con pues investigadores de Argentina, de Brasil y de México. Gracias por haber estado. Gracias, Berta Alicia. Gracias. Esto es Alcanzando el Conocimiento. Hasta la próxima. La discusión sobre política sexual sin duda es un tema que no se agota y que tiene mucho que dar para los siguientes meses, los siguientes años. Algunos están a favor, otros en contra, pero lo cierto es que la sociedad tiene derechos y también tienen que respetarse. Y esto pues siempre puede abonar en la convivencia social. ¿Ustedes qué opinan? Mándenos sus comentarios a todas nuestras redes sociales de Alcanzando el Conocimiento. Soy Berta Alicia Galindo. Los espero el próximo miércoles. Alcanzando el Conocimiento.